Los vectores no son números ordinarios, así que no podemos aplicarle la multiplicación ordinaria. Para multiplicar vectores podemos dividirlo, digamos, en dos segmentos. Uno, que lo llamamos la multiplicación escalar o el producto punto, que como resultado nos da una cantidad escalar. Y en segunda opción tenemos el producto vectorial o el producto cruz, que nos da un vector. En este video vamos a tratar el concepto de producto escalar y vamos a ver cómo se realiza. Bienvenidos. Para definir el producto escalar, entonces vamos a decir que tenemos dos vectores. Entonces vamos a decir que tenemos el vector A compuesto por sus componentes a su x en la dirección y más a su y o a su y en la dirección j. Vamos a definir también el vector B, que a su vez va a estar compuesto por sus direcciones bx en la dirección y más b sub y en la dirección j. Ahora, el producto escalar también lo denotamos como el producto punto. Y este lo voy a nombrar o se va a representar de la siguiente forma. A punto literalmente, o sea, punto B, así como suena. A punto B. El producto escalar también lo conocemos como el producto punto debido a su notación porque colocamos A punto B. Así el vector A y el vector B tengan sus respectivas componentes, esta multiplicación entre estos dos vectores siempre voy a tener como resultado un escalar, es decir, un número regular cualquiera, 20, 30, si estamos hablando en unidades en física, si estamos hablando de fuerzas, pues va a ser simplemente un número, una fuerza a cualquiera, o si es distancias, una posición, pues van a ser metros, pero siempre voy a tener un número regular, no voy a tener unas componentes como lo estoy teniendo acá. Entonces, para definir este vector, para definir este producto punto, pues voy a hacer esta respectiva multiplicación. A punto B, entonces aquí tengo las componentes de A y de B, vamos a colocarlas. Entonces tengo A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J, punto el vector B, que está compuesto por B sub X en la dirección Y más B sub Y en la dirección J. ¿Cómo es esta multiplicación? Pues simplemente voy a hacer una multiplicación regular con término por término, como lo hacíamos o lo hacemos en álgebras. Entonces este vector A sub X viene y multiplica a esta componente B sub X y a su vez viene y multiplica esta componente B sub Y. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría A sub X por BX, me quedaría en la dirección Y por la dirección Y, más A sub X por B sub Y, y entonces aquí tengo dirección Y por dirección J. Luego utilizo el segundo término, donde simplemente A sub Y viene y multiplica acá, y luego viene y multiplica la otra componente. Esto lo veíamos en álgebra, entonces nos queda más A sub Y por B sub Y por B sub X. Entonces tenemos la dirección J, primero respetando la dirección J que tenemos acá, por la dirección Y, y finalmente más A sub Y por B sub y me queda la dirección J por la dirección J. Y bueno, pero ¿qué estuvo eso tan raro? Resulta que nosotros representamos gráficamente un vector A y un vector B en un plano cartesiano, que lo voy a hacer a continuación. Voy a dibujar un plano cartesiano, pero recordemos que siempre el vector unitario Y está en esta dirección y el vector unitario J está en esta dirección. Esta es la denotación de vector unitario. Si yo dibujo el vector A, vamos a suponer que el vector A es totalmente horizontal y el vector B, que tiene unas componentes, tengo el vector A y el vector B expresados gráficamente. Hay un ángulo entre estos dos vectores y este ángulo lo voy a definir, o más bien lo voy a nombrar como el ángulo φ,
En ese orden de ideas, la representación del producto escalar del vector a punto b, o el producto punto o el producto escalar, va a estar dado por la magnitud del vector a multiplicado por la magnitud del vector b multiplicado por el coseno del ángulo φ. Esto también puede representarse como AB coseno de φ, siendo A y B las magnitudes de cada vector. ¿Qué es esto? Puede decir que B coseno de X, ¿qué es? Es la proyección de este vector sobre el vector A. Mira que aquí nosotros podemos decir que de este vector, desde el origen horizontalmente hasta acá, esto nos vale B coseno del ángulo φ. En ese orden de ideas, esta multiplicación va a estar dada en términos del ángulo φ, cuando el coseno toma valores positivos. Entonces, el coseno toma valores positivos, lo pueden verificar en la calculadora, cuando está entre 0 y 90 grados. Va a ser positiva. ¿Y cuando toma valores negativos? Cuando el ángulo está entre 90 grados y 180 grados. Entonces, en ese orden de ideas también podemos decir que el producto escalar es un valor escalar, pero también puede ser positivo o negativo. Y este ángulo entre estos dos vectores va a ir entre 0 y 180 grados. ¿Qué pasa cuando coseno toma el valor de 0? Tomando la calculadora, con tu calculadora en grados, entonces vemos que coseno de 0 grados, tomando la calculadora, vemos que coseno de 0 grados pues va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Que cuando dos vectores, y mira pues lo interesante de esto, cuando dos vectores son paralelos, ¿cierto? Coseno de 0 grados pues va a ser igual a 1, es decir, solo va a estar determinado por A y B. Pero ¿qué pasa si es 90 grados? ¿Qué pasa cuando los vectores son perpendiculares? Pues que el coseno va a ser el coseno de 90 grados. Y si verificamos en la calculadora, coseno de 90 grados, pues nos va a dar que el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, la multiplicación o el producto escalar entre dos vectores que sean perpendiculares, pues va a estar igualado a 0. En ese orden de ideas, y tomando estos conceptos que acabo acá, vemos que nos devolvemos a esta multiplicación que había hecho inicialmente. Entonces, donde tengo un vector unitario y por un vector unitario y, es decir, sabemos que el vector unitario y está en esta dirección y tengo otro vector unitario y en esta dirección, son paralelos. Mira, tienen la misma dirección. Entonces, podemos decir que I por I es igual a, como estos vectores son unitarios, recordemos que está representado por, ¿cuánto representa la magnitud de I? Pues 1. ¿Cuánto representa la magnitud de I? 1. Mire, estoy haciendo el producto punto entre I por I. Por el coseno de 0 grados, que esto es igual a 1. Entonces, en ese orden de ideas, I por I me vale 1. Pero también va a ser igual a J por J, porque ambos están en la misma dirección. Voy a tener tal cual la misma expresión, va a ser igual también a 1. Entonces es decir que todos los que sean paralelos, ¿dónde tengo también J por J? En este último, mira. Esto que tengo acá se desaparece, porque recordemos que el producto punto desaparece en las componentes, esto es igual a 1, mientras que I por J son perpendiculares, mira. Si son perpendiculares, mira, I y J forman siempre 90 grados, entonces este va a ser igual a 0, porque va a ser 1 por 1 por el coseno de 90, pero el coseno de 90 ya vimos que es 0,
Entonces cualquier número multiplicado por 0 pues me da 0. En ese orden de ideas, esto es 0, j por i también es 0, en ese orden de ideas. Y escúchenlo bien, oído. El producto punto entre dos vectores va a estar definido solamente entre la multiplicación de ax por bx más ai por bi o ay por by. En otras palabras, el producto punto va a ser igual a la suma de la multiplicación de sus componentes. Y todo esto que acabo de decirlo acá es para llegar entonces a esta conclusión de por qué es que nosotros aplicamos esta fórmula o esta ecuación cuando hacemos el producto vectorial o el producto punto, debido a estas características o a estas propiedades que nosotros tenemos acá. Para comprender un poco mejor, pues vamos a llevarlo a la práctica, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a practicar el producto escalar con el siguiente ejemplo, donde nos dicen que tenemos el vector A conformado por 3 en i más 4 en j, y el vector B que tiene sus componentes 5 en i más 3 en j, utilizando la notación de vectores unitarios. Deseamos emplear cuánto es el producto punto de A por B. De acuerdo a la explicación que acabamos de ver, vemos que multiplicar A por B es igual a multiplicar la suma de cada una de sus componentes en X, sus componentes en Y, y que también es igual, estas dos fórmulas son iguales. Entonces es lo que voy a demostrar, esta igualdad, donde A por B también es igual a la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno de phi, siendo phi el ángulo entre los dos vectores. Entonces, vamos a ampliar esta primera fórmula. Entonces, la multiplicación de dos vectores nos dice que componentes entre sí, es decir, i por i, 5 por 3, nos da 15, más 4 por 3 nos da 12. Sabemos que desaparecen las componentes porque i por i me da 1 y j por j me da 1. Entonces, multiplicando a punto B es igual a 15 más 12, esto es igual a 27. Entonces vemos que a punto B me da igual a 27. Ahora vamos a hacerlo por este método. Pero para hacerlo por este método, voy a expresar primero los vectores A y los vectores B que se dibujan. Entonces tenemos 3 en I y simplemente 4 en J, que nos daría por acá, y el vector B que nos está dando 5 en I y 3 en J que estaría dando por acá. Los dibujamos. Ya vimos por allá en un video anterior cómo sacar el ángulo y la magnitud de cada vector. Entonces recordemos que la magnitud de un vector simplemente es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. Entonces vamos a sacarle la magnitud para cada vector. Por favor, verifícalo en tu calculadora. Tenemos que, sacándole la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso nos da 5. Vamos a calcular también el ángulo, es decir, este θ sub A es el ángulo que hay entre la horizontal y el vector A, que este lo va a llamar θ sub A. Y aquí tenemos θ sub B, que es el ángulo entre la horizontal y el vector B. Y recordemos que el ángulo phi es el ángulo que se está dando solamente entre estos dos vectores, que vemos que es muy fácil de calcular el ángulo phi, que sería simplemente este ángulo θA o θ sub A, que es mayor, menos θ sub B, que es un ángulo menor. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a calcular la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, el coseno de phi, voy a ampliar esto y vamos a ver si es igual a 27 y vamos a hacer esta demostración. Haciendo entonces de nuevo la magnitud del vector B, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado me da 5.83. Recordemos entonces que como calculamos el ángulo del vector, simplemente va a ser el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Para el θ sub A nos da arco tangente de 4 dividido 3, que esto es igual a 53,13 grados. Y para el caso de θ sub B,
que empleamos lo mismo, shift arcotangente de la componente, en este caso la componente vertical 3, dividido la componente x, que es 5, me da 30,96. Empleando esto, el ángulo phi pues va a ser igual a 53,13 menos 30,96 es igual a 22,17 grados. Por lo tanto, va a ser igual a la magnitud del vector A, que me dio 5, multiplicado por la magnitud del vector B, que es 5,83, por el coseno del ángulo phi, que me dio 22,17, que es la operación que nosotros tenemos acá en la calculadora. Si le damos igual, vemos que nos dio 26,994, es decir, esto se aproxima a 27. Si nosotros usáramos todos los decimales en toda esta operación, nos tendría que dar exactamente 27. Por lo tanto, entonces hemos demostrado o hemos comprobado la equivalencia entre estas dos fórmulas, entre estas dos ecuaciones que acabamos de deducir, especialmente esta pues que ya la tenemos, lo tomamos de los libros y hicimos una pequeña comprobación de la igualdad de estas dos ecuaciones. Y bueno, esto ya es todo por el producto escalar. Se me fue un poco extenso el video, pero es un tema pues muy divertido, muy interesante. Este tema tiene una aplicación en física y es cuando nosotros calculamos el trabajo mecánico, el trabajo que es igual a la fuerza producto punto por un vector de desplazamiento. Entonces este trabajo pues va a ser igual a la multiplicación del producto punto entre el vector fuerza por el vector de desplazamiento, que sería igual a esto que tenemos acá. Más adelante podemos hacer unos ejercicios relacionados con este tema. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales donde estoy atento a responder. Si te gustan los videos de física para todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda sonreírle la vida y nos vemos en un próximo video.